Muy buenos días, tardes o noches tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Voy al Teatro. Este espacio en donde platicamos con creadores, con creadoras de México sobre su vida, sus trayectorias y esas historias personales que van atravesando su quehacer dentro de las artes escénicas. Les doy la más cordial bienvenida. Si no se han suscrito previamente a cualquiera de los canales en los que este podcast se distribuye, les pedimos que lo hagan, por favor, que lo compartan también, porque esos esfuerzos nunca nos sobran en las artes escénicas. Bueno, pues vamos a comenzar el episodio del día de hoy. Y hoy tengo un invitado muy especial, que es una persona que pues tiene ya mucha trayectoria dentro de las artes escénicas, que su trabajo se ha destacado principalmente pues en la dirección y sobre todo en la dramaturgia. Es un creador que vive en la Ciudad de México desde hace pues ya mucho tiempo, ya ha desarrollado su carrera. Y pues sin más preámbulo, Martín López Brie, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Pues aquí, a todo dar. Oye, Martín, pues nada, muchas gracias por estar en este episodio. Y lo primero que te preguntaría para que comencemos a platicar es, ¿cómo estás? ¿Cómo está Martín López Brie en este mes, en el 2025, en estos tiempos en donde están ocurriendo tantas cosas en el mundo? ¿Cómo está ahorita Martín López Brie? Ay, pues un poco de todo. Vapuleado, contento, frustrado, desesperado, pero también como con mucha expectativa de cosas que estamos haciendo, en fin, todo junto. Es como una especie de caldero de alquimista donde estamos echando un montón de cosas y yo ya no sé ni cómo estoy realmente. La verdad es que, por un lado, padre, porque estamos a punto de reestrenar Nombres de Combate, que es una obra muy personal y muy importante para mí. Y sin embargo, muy frustrado porque lo estamos haciendo a taquilla y en condiciones muy precarias, ¿no? Sin posibilidad, por ejemplo, de hacer difusión de la obra, lo cual nos tiene así de, puta, no sabemos cómo va a llegar la gente ni se van a enterar, en fin, ese tipo de cositas, ¿no? Este, Sí, sí, sí. También estoy trabajando en un proyecto que me encanta, que es un texto que escribí, que va a dirigir Aaron Hernández, que van a actuar Mariana Espintado y Sofía Alexander Katz, pero todavía no hay financiamiento ni espacio ni nada, ¿no? Entonces estamos un poco a la espera de buscar y hacer toda esa gestión. Entonces estoy muy emocionado por el proyecto que hicimos, porque aparte es un texto que escribí con ellas y para ellas. Y en sesiones hicimos un año de trabajo solo para sacar el texto, ¿no? Ya. Eh, entonces eso me tiene muy emocionado, pero como que la perspectiva de por dónde lo sacamos está bien difícil. Entonces esas cosas así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pues la ponen un poquito complicada la situación. Oye, pues las emociones tan contrarias que genera el mundo de las artes escénicas, ¿verdad? En Y es, ocasiones. Oye, pues para arrancar, te pediría que como siguiente pregunta, que nos diéramos un clavado al pasado, que pudiéramos regresar a ese momento en el que las artes escénicas se hicieron presentes en tu vida, que nos platiques cómo fue ese momento en el que tú dijiste, sí, sí me quiero dedicar a esto de las artes escénicas. ¿Cómo fue ese momento? fíjate que es curioso, es una decisión que yo nunca tomé, ¿Cómo está pero eso? sí, exacto. Sí recuerdo momentos en donde eh, dije, ah, mira, aquí hay algo. Solo que yo nunca decidí dedicarme a las artes escénicas. Voy un poquito para atrás. Yo cuando Ujú, estaba en la prepa, en algún punto de la prepa dije, quiero ser escritor, quiero ok, escribir. Ya, me gustó esto. Pues estaba escribiendo así cuentitos y pequeños relatos y dije, esto me gusta, no sé por qué. Claro, yo tenía al mismo tiempo mil cosas que me gustaban, pero me asomé, ya que iba a entrar a a la carrera, me asomé a al programa de letras y no me gustó. Y dije, no, pues esto es como de análisis literario. Y yo quiero escribir, no quiero ser un crítico literario, ni un analista, ni un filólogo. ujú, Entonces, como que no me entusiasmé y como me gustaba mucho la historia, me metí a estudiar historia. ok, Entonces, ahí hice un corto periodo en historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Y lo tuve que abandonar porque tuve un hijo muy temprano y entonces todo se complicó, se me vino encima la vida.
tenía que trabajar, ya sabes, empecé a meserear, a hacer lo que se pudiera, hasta canté en los camiones, o Claro, sea, claro. todo para Había que salir de sacar adelante la criatura. exactamente la criatura, porque pues uno como sea, pero las criaturas que... Exacto, exacto. Y entonces dejé la facultad, dejé la carrera de historia, y un amigo que estaba trabajando en teatro haciendo iluminación me dijo, oye, necesito un asistente, Ujú. ¿quieres? O sea, y si te pago, pues, o sea, te pago por la chamba, dura tanto tiempo, es así, pues ahora. Y claro, yo de niño, o sea, siempre fui cercano al teatro porque mi tío César Villa es teatrero, es un teatrero importante, y yo vi sus obras de chavito y a mi mamá le gustaba ir al teatro. Luego, además, había vivido en mi casa un director de teatro que ya falleció, José Enrique Gorlero. Él fue, digamos, roomie en la casa de mi mamá y entonces por él pues también estuve muy cercano al teatro y fue justamente su hijo, Matías Borlero, el que me dijo, vente a ser mi asistente de iluminación. Ok. Y pues yo así entré al teatro y estaba diseñando iluminación para Martina Costa. Ya. Justo en una época además en la que Martina Costa estaba empezando a ir súper bien. O sea, Sí. venía de su gran éxito Carta al Artista Adolescente. Y esa es la otra cosa. Cuando yo vi Carta al Artista Adolescente en el teatro, me rompió la cabeza, me cambió la vida y yo dije, si así es el teatro, sí podría ser teatro. Este tipo de teatro sí me gustaría hacer. Ok. Además, era un teatro muy narrativo y a mí me gustaba escribir, me gustaba narrar y yo dije, mira, no nada más son diálogos, aquí hay otra manera de contar. Y pues ahí lo consideré. Entonces, cuando empecé a trabajar con ellos en Teatro de Arena, era la compañía de Martina Costa, me sentí como en casa, sentía mucha confianza, mucha amistad y estuve trabajando primero como asistente de iluminación, de producción y luego como diseñador de vestuario de esa compañía. Durante varios años, estuve como 5 años con ellos, 6 años Ujú. eh, ininterrumpidos haciendo obras una tras otra con ellos y ahí aprendí un chingo. Porque además yo no nomás hacía los vestuarios o eso, sino yo me iba a los ensayos, a los que me dejaban ir, yo iba. Claro. Y entonces, pues ahí veía cómo dirigía a Martín. Claro, él no tiene la culpa de todo lo que aprendí mal, pero ahí aprendí mucho. Este, y entonces, pues poco a poco me fue pasando esto de, pero yo quería escribir, ¿qué pedo? Claro. O sea, pasaron años y yo no había escrito. Ya. Y llegó un momento en que dije, a ver, ya estoy muy metido en el teatro. Después de Martín trabajé con otros directores, como con Mauricio García Lozano, con este, Cecilia Appleton, en fin, trabajé con mucha gente también en danza, hice vestuarios para ópera, hice más cosas. Y dije, pues ya estoy metidísimo en este medio, yo debería escribir dramaturgia, a ver cómo se hace. Entonces empecé, pero como no había estudiado eso, pues me empecé a buscar, a leer libros. El primer libro que leí Ujú. es uno horrible de Virgilio Ariel Rivera, que se llama Los géneros dramáticos o algo así. Que yo lo leí y dije, pero nada de esto es lo que yo veo en el teatro. O sea, como que describía un asunto sobre cómo son los géneros dramáticos. Decía, pero es que lo que yo veo en el teatro contemporáneo no está aquí. Ujú. Y lo que me había gustado del teatro no estaba ahí en ese libro. Entonces dije, no, este libro no me sirve para nada. Y total que me puse a escribir, claro, me enfrenté a un problema. Nadie del medio en el que ya estaba metido me ubicaba como escritor, como dramaturgo, y por supuesto que no me creían que yo escribía o que quería escribir. Me decían, ay, sí, ándale, pues, Claro. escribe tu Sí, obrita, sí. sí, luego me la enseñas. Me daban un poco el avión y me costó un montón que me creyeran. Claro, además yo tímido, pues primero escribía mis textos y no se los enseñaba a nadie, ¿no? Era así como dramaturgo de closet. Este, y ya que empecé a mostrarlos, como que me daban el avión, ¿no? Y ya fue hasta, fíjate, yo entré a la Facultad de Historia en 1996. Ujú. En 2005, o sea, 9 años después de eso, gané un premio de dramaturgia y entonces se abrió otra puerta. Porque Ok, entonces la ok. gente que no me conocía como diseñador de vestuario y como iluminador, dijeron, mira, un dramaturgo nuevo. Ujú. Y ahí
en realidad no con la gente que me conocía, sino con la gente que no me conocía, como que empecé a hacer otra carrera dentro del teatro, que fue, digo yo, la peor decisión financiera que tomé en mi vida, porque gana ¿Por mucho qué? mejor un diseñador de vestuario y de iluminación que un dramaturgo. Ah, claro. Sí, tienen más trabajo, más seguido Yo además. había vivido relativamente bien del teatro hasta ese momento. Y Sí. luego empezó así. Damián y su madre viven en un refugio para migrantes llamado El Descanso. Ahí son visitados por muchos migrantes, pues la mamá y otras mujeres dedican su vida a ayudarlos brindando comida y refugio a las personas. Una bestia en mi jardín. Se presenta todos los domingos del 9 de marzo al 25 de mayo a las 13 horas en el Teatro María Teresa en Guadalajara. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com. Oye, y esto de que pues como salto tan, pues tan poco común, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo viviste desde el lado personal? Porque pues prácticamente esperar 9 años a que algo ocurra, seguramente detonó muchas frustraciones, ¿no? Sobre todo porque, pues tú lo sabes bien, medio, este sector, este gremio puede llegar a ser muy complicado en el que de pronto hay que convencer de ciertas cosas, ¿no? Para que ocurran. ¿Cómo viviste ese periodo me llamó mucho la atención estos 9 años, ¿no? Porque ya estoy seguro que ya, como ya lo mencionaste, que una vez llegado el premio, ahí ya empezó otro punto de partida. Pero en esos 9 años, ¿cómo fue? Una cosa curiosa de todo esto es que yo entré al teatro porque había dinero. Eso no lo puedo creer. O sea, es decir, entré al teatro, no, Martín. no decidí entrar al teatro nunca, sino que alguien me dijo, oye, ¿quieres una chamba? Aquí hay. Ok, sí, yo, Pues ¿quién dije, te ah, pues vendió si este hay chamba y me multinivel? pagan, pues lo hago. Sí. Entonces eso es como una cosa muy loca y tardé mucho tiempo en darme cuenta que era al revés, ¿no? O sea, que normal, que uno trabaja en otra cosa para poder hacer teatro. Sí, sí, sí. Qué Este, paradójico. y sí, lo del, digamos, la frustración es un tema muy cabrón. Curiosamente, la obra con la que gané ese premio, uno de los temas centrales es la frustración, precisamente, Ok, ¿no? Tomé tres personajes griegos que están muy frustrados con sus vidas pese a tener habilidades extraordinarias, que son Orfeo, Medea y Tiresias, ¿no? Y esos tres personajes tienen unas habilidades sobrenaturales sorprendentes y sin embargo están muy insatisfechos y muy frustrados con sus vidas, ¿no? Eh, Curiosamente, como ese periodo de mi vida fue una montaña rusa de locura y diversión, además de todo esto, porque claro, tenía un hijo y yo estaba muy joven, la mamá del hijo estaba muy joven, vivíamos eh, pues descubriendo el mundo mientras crecíamos, ¿no? O sea, yo tenía 19 años cuando nació mi hijo. mientras criaban otro mundo. Ajá, o sea, era así, es una locura, entonces, y obvio, nos equivocamos todo lo que nos teníamos que equivocar, lo hicimos todo mal. Entonces, la frustración no era solo con el tema de la carrera artística, era como con un salir al mundo y Claro. en medio de un mundo que te está atropellando así, ¿no? Te está llevando y arrastrando entre las patas. Y decir, ay, no manches, la vida adulta, ¿qué es esto? Oh, cielos. Horrible. Y entonces era así como un esfuerzo de madurez a huevo, ¿no? O sea, de una madurez que no teníamos, pero que teníamos que tener para resolver las cosas. En fin, fue muy trepidante ese periodo. Y digamos que la frustración artística casi que ni era mi prioridad, mi principal preocupación. Era así de, bueno, ya Sí, saldrá, o sea, ya en algún momento esto vendrá. Por otro ya. lado, tenía como una satisfacción de artista de que me iba bien haciendo diseño de vestuario. Es decir, en general tuve buenos resultados, tuve buenas críticas, buenos comentarios, había chamba. Entonces, eso como que atenuaba un poquito, porque aunque no era lo que yo que había querido hacer, que era escribir, por lo menos me daba una satisfacción
artística, de estar Claro. colaborando en proyectos que me importaban, que me gustaban, de manera Sí. creativa. Mi parte creativa de alguna manera sí estaba satisfecha. Atendida, ¿no? Ujú. Entonces, la frustración en ese sentido no se volvía tan grande, pero sí tuve que en un momento decir, no, espérate, tú querías otra cosa. Decirme a mí mismo así de, a ver, tú querías escribir y no estás escribiendo. Claro. ¿Qué onda? Y así de, no, pues ya, a escribir. ¿Cómo? A ver cómo, pero vamos a escribir. ¿No? Y de que lo decidí a que lo hice, pasaron eh, 4, o sea, de que decidí ya ponte a escribir seriamente, Ujú. a que gané el premio, pasaron 4 años, ¿no? Oye, y justo llega el premio, ¿y cómo son esos primeros años ya como, va a sonar raro, ¿no? Porque no es como que uno sea algo a partir de los reconocimientos, pero ya ante los ojos de los demás, ya como dramaturgo, ¿no? O sea, que ocurre el premio, te empiezan a ver de otra forma y cómo empiezan a transcurrir esos primeros años. Pues mira, pasó algo. También yo estrené una obra antes de ganar el premio. Ujú, Antes de ganar ese premio, yo logré estrenar una obra mía que había escrito con la que entonces era mi pareja. La escribí para ella, para que la actuara ella, un monólogo. Bueno, acabó siendo un monólogo para 2 actores. Se llama Postales. Y eso por un consejo de Martina Costa, justamente, que me dijo, oye, el monólogo está muy bien, porque se la di a leer para que me opinara, y me dijo, sí está bien, nada más que ten cuidado, es muy difícil sostener este tipo de narración con una sola persona en escena, te vas a enfrentar a estos problemas, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y entonces dije, a ver, ¿y qué pasa si esto entra otra voz, que es una voz masculina? En fin, ahí dice, entonces hay 2 actores, aunque es una sola mujer que cuenta la historia, pero hay una voz que interviene y había 2 actores en escena. Entonces, montamos esa obra así, llaneramente y con nuestros recursos de nuestra bolsa y de nuestra buena voluntad. Logramos ujú. que nos dieran chance en la capilla, la estrenamos, nos fue súper mal. Bueno, la obra quedó bonita, la verdad, pero nos fue muy mal de público porque además no sabíamos cómo promover la obra. Sigo sin saber cómo promover las obras, pero pues imagínate, esa fue la primera vez, entonces fue así de no, no, o sea, tuvimos una función con 3 personas, ¿no? Eh, eso sí, tres Ay, personas muy chidas porque eran amigos importantes, entre ellos David. pero eso siempre es como un gancho al alma, ¿no? Así de, ah, Sí, pero es muy duro enfrentarte a que no venga la gente a tu obra, ¿no? sí, sí, sí. Pero tuvo un par de buenas críticas, en fin, ya había salido, pero nadie la había visto, ¿no? Ok. Entonces, ya que llega el premio, hubo un viraje en el sentido de la visibilidad dentro del gremio. Sí da una visibilidad tener ese reconocimiento y como el premio fue el premio Gerardo Mancebo del Castillo, que es para dramaturgia joven, además ahí conocí a más dramaturgos. Yo antes ya había conocido y trabajado con Edgar Chías porque hice iluminación para El cielo en la piel. Ujú. Entonces lo había conocido a él, nos habíamos hecho amigos. Yo ya conocía a Sari Abreu porque era amiga de mi ex. Conocía a algún que otro, y a Saria, que había ido a ver esta obra de postales, me dijo, oye, estamos haciendo un grupo que se llama Pelón de Aquiles. Vente, vente porque somos dramaturgos y dramaturgas que estamos viendo qué hacer y cómo. Entonces me fui a una reunión, ahí conocí a Carlos Nopal, a Alberto Villarreal, en fin, como que conocía esa banda de dramaturgia que estaba además empezando a despuntar. Había tenido una beca del FONCA para hacer el diseño de vestuario y mi tutor había sido David Holguín, entonces yo dije, de aquí soy, porque David Holguín es un tipo muy generoso, muy buena onda y yo había escrito un texto y se lo di, le dije, oye, ¿qué opinas de esto? Me dio sus opiniones, lo talleré un poquito gracias a él y me dijo, oye, pues lo podemos publicar, está bien, ¿qué te parece si lo publicamos? Y yo así de, ¡ah! Como que mi sueño de la vida Pero y por supuesto. todo eso antes del premio, ¿no? O sea, como que había Sí, ahí unas cositas. Claro, de que me dijo que te lo podemos publicar a que lo publicaron pasaron 5 años, pero, o sea, pero para ya, cuando lo publicaron ya había ganado el premio. ya.
Ya se había hecho canon. Ajá. Pero bueno, así son los procesos, es decir, Sí, sí, sí. eh, la vida va y viene, pues. El caso es que sí abrió puertas tener el premio, porque entonces me vinculé con un evento que se estaba generando, un par de eventos que se estaban generando, que creo que fueron muy importantes para la dramaturgia mexicana, que fue lo que era la muestra de dramaturgia en Querétaro, que luego se convirtió en el Festival de Joven Dramaturgia, y la Semana de la Dramaturgia que se hacía en el Helénico y que luego ya se mudó, ahora creo que se hace en Tijuana. En fin, ha tenido como un desplazamiento por el país, pero que fueron iniciativas importantes para dar visibilidad a dramaturgias que estaban surgiendo y que además estaban renovando los lenguajes de la escritura teatral y por lo tanto forzando a renovar los lenguajes de la escena. Y entonces como quedé vinculado gracias a esta visibilización con toda esa gente que estaba metiéndose allí, Ujú. pues entonces ya como que se hizo un espacio. Esos espacios son re importantes porque de pronto, además, puedes hablar de dramaturgia con colegas y darte cuenta de lo que ellos y ellas están experimentando y probando y darte cuenta que estás bien tonto tratando estas cosas y no estas otras y tallerear con esa gente. Por ejemplo, en el premio, en el de Gerardo, los otros finalistas que quedaron fueron Mariana Artasánchez, Alejandro Ricaño y Enrique Olmos. Mm, Estas tres personas son talentosísimas, son muy brillantes. sí. Y entonces ahí nos conocimos y además nos hicimos amigos. O sea, curiosamente éramos ahora sí que amigos y rivales porque estábamos compitiendo para ganar un premio. Sí. Nos leímos, hicimos algo muy inusual. Nos mandamos las obras antes de la dictaminación y las leímos antes. Es decir, supimos contra qué estábamos compitiendo. Ujú. Yo me acuerdo cuando empecé a leer la obra de Ricaño y dije, puta, ya perdí. Sea, llevaba 2 páginas y dije, esto está re bueno, ya valí. Y luego leo la de Mariana y digo, no, pues esta es una genio, ¿yo qué hago aquí? Sí. Y creo que gané nada más por puro colmillo, porque como hay 3 tutores que, que te dan sus comentarios, yo en la trampa en la que no caí, que creo que sí cayeron mis otros colegas, es que yo no le hice caso a los tres, no traté Ok. de complacer a los tres. Tomé De de ahí cada uno salió. alguna cosa que me hacía sentido y así les devolví. Y entonces lo que dijeron luego los tutores, dice, bueno, es que tu obra es la que mejoró más gracias al taller que se hace, porque ese premio tiene además esa condición. Se seleccionan unos finalistas, se hace un taller con cada finalista y los tutores, y luego la obra que queda mejor al final, digamos, es la que gana el premio, mejor según los tutores también siempre. Y entonces yo Ujú. creo que ahí es donde no caí en la trampa y por eso me dieron el premio a mí, pero las otras obras eran extraordinarias. No, Entonces, totalmente. Pues las personas que mencionas son, como dices, grandes talentos de la dramaturgia mexicana. Oye, y justo me llama mucho la atención esto último que mencionas que, o sea, cómo escuchaste una nota que te dieron, pero al mismo tiempo no dejaste de imprimirle, pues lo que tú considerabas importante, ¿no? Ya fuera, llamémoslo tu sello o simplemente la estrategia en la dramaturgia que tú querías seguir o el camino, ¿no? O sea, como ¿cómo generaste como una estrategia híbrida, digamos, entre que escuchaste lo afuera, pero al mismo tiempo también te escuchaste a ti, ¿no? Um, ¿Eso para ti te indicó algún camino como hacia más adelante? Es decir, al momento que escribes, ¿piensas en estas posibles voces de fuera o ya es únicamente una voz interna? ¿Eso modificó tus procesos futuros? sí, yo ya estaba un poquito acostumbrado a someter mi trabajo creativo a la mirada de otros, porque así se trabaja cuando diseñas vestuario, pues hay un director que tiene la conceptualización de la obra y tú tienes que Ujú. entrar dentro de esa conceptualización, igual cuando haces iluminación, tienes que, digamos que funcionar para una propuesta de mirada, ¿no? Tienes que adecuarte y proponer desde ahí.
Entonces, claro, siempre el director te va a decir, esto sí, esto no, esto se sale, esto mejor, esto más, en fin. Entonces, y además con otros compañeros con los que otra parte de mi vida que no tiene que ver con el teatro, pero que ha sido muy importante, que son los juegos de rol. Yo estaba diseñando juegos de rol con otros compañeros. También esa parte creativa la teníamos porque trabajábamos en equipo, ¿no? Trabajábamos en colectivo y siempre nos criticábamos y era durísimo, eran así unas cosas feroces de crítica y descarnada y brutal. Entonces yo ya estaba muy acostumbrado para cuando llegué a este punto a recibir la mirada de afuera de manera crítica, a veces de manera ponzoñosa, y a lidiar con eso. A Digamos que veces. a veces ya tenía la piel gruesa en ese sentido, ¿no? Okay. Pero lo que sí me enseñó como ese momento es como a calibrar, a decir, a ver, ¿hasta dónde voy a dejar pasar o sea, cuáles opiniones son las que me sirven? Pero uno nunca Claro. sabe 100%, ¿no? O sea, obviamente a veces te aferras a una idea que en realidad sí está Sí. mala. Ya todo el mundo te dijo que está mala, pero como es lo que tú querías hacer, te aferras y se queda y pues sale mal. Y ya, todo el mundo te había dicho y ni modo. Ujú. Eso es posible y tampoco está mal, ¿no? O sea, uno aprende también a cabezazos. Pero sí, como a distinguir o a tener la cabeza fría en la medida que puedas decir, ok, aquí hay unos buenos apuntes, buenos consejos, no es contra mí, no me lo están diciendo a mí, no me están diciendo que yo soy el tonto, ni el malo, ni el chafa, ni que yo no sirvo para nada. Están hablando de esta obra y es gente que sabe. Entonces voy a Sí, de escuchar algo lo en que dicen, específico. voy a escuchar lo que dicen, pero no puedo hacerle caso a todo porque si no, termino trabajando para complacer a otra persona y no se trata de eso, ¿no? Entonces, ¿qué de lo que me están diciendo me sirve para que lo que yo quiero, para que lo que me importa funcione y pueda conectar con el público, que a final de cuentas es lo que nos importa? Y ese balance es muy importante y he tratado de mantenerlo siempre que recibo observaciones y críticas, sobre todo cuando es antes de que la obra esté terminada o salga, ¿no? Que es una manera diferente que cuando ya salió, porque cuando ya salió ya es mucho más difícil corregir, ¿no? Sí, No que no se pueda, a veces seguimos trabajando en obras aunque ya se estrenaron y están en cartelera, sobre todo si uno es el director, pues puedes, sí. y si hay disposición del equipo. Pero si no, pues ya salió y ni modo, es lo que es y nos la aguantamos como quedó, ¿no? Salió feo el hijo y ni modo. Este, Entonces, pero también es algo que cuando doy talleres, procuro cuidar y que quede muy claro, es decir, todo lo que se dice en un taller no es la verdad, es algo que te puede servir si te lo apropias en lo que sientes que te puede servir. Y el punto es que puedas dejar de lado lo que sientes que no te sirve o lo que sientes que te está invitando a ir por un camino que no es el que quieres, ¿no? Porque eso es muy común. Oye, ¿y si mejor le pones esto? Claro, a veces son muy buenas ideas y te vuela la cabeza y dices, madres, esta idea es mejor que todo lo que se me había ocurrido, voy a reescribir para llegar ahí. Pero a veces dices, no, eso no es lo que quiero. O sea, sí está bueno, pero eso no es lo que yo quiero hablar. Y tienes que poder decir, ok, me diste un buen consejo, por ejemplo, un consejo que me dio Legom en uno de esos Ujú. talleres, eh, fue, revisa los sustantivos que estás usando a lo largo de tu obra. Haz un levantamiento sustantivo. Fíjate cuáles son los sustantivos que dicen tus personajes. Tú estás combinando el mundo griego con el mundo de un bar contemporáneo de mala muerte. Haz una lista y dime cuántos sustantivos se refieren al mundo griego y cuántos sustantivos se refieren al mundo del bar. Y dije, ah, cabrón, qué buen Tras. consejo. Lo saco y había muchísimos más sustantivos del mundo griego que de los del bar. Me dice, ¿ves? El bar no aparece en las palabras de tus personajes. No estás construyendo el mundo en las palabras de tus personajes. ¿No? Claro, sí, sí. Al mismo Ok, tiempo una tarea muy, pues, extenuante, ¿no? Pero muy importante. O técnica, sea, muy técnica. claro. O sea, nada de, ay, sí, que siente tu personaje, de dónde viene, a dónde va. Sí, No, sí. técnica literaria.
al texto. Revisa tus sustantivos que son los que construyen el mundo. Oye, me llama mucho la atención justo que pues eres un perfil pues como atípico, ¿no? O sea, es decir, la mayoría de los creadores, la mayoría de los creadores suele ocurrir que empiezan en una línea y avanzan por esa como casi toda su carrera, ¿no? Pero tú al empezar en estos espacios más de la producción y la escenotecnia, eh, ahí empieza una cosa muy atípica, ¿no? Pero estoy seguro, ya ahorita tú me lo vas a decir, estoy seguro que eso le debe de haber abonado un montón a tu trabajo y darte una perspectiva ya al momento de escribir, porque estoy seguro que se conectan estos puntos como que tú sabes que del todo que implica hacer una puesta en escena, ¿no? Entonces, tal cual la pregunta es esa. ¿Cómo consideras que este trabajo previo en la iluminación, en el vestuario, escenografía, eh, permeó hacia tu trabajo como dramaturgo? Es que creo que lo que me dio es pasar por todas esas zonas del teatro, todos esos oficios teatrales, fue una perspectiva muy amplia de lo que es la teatralidad. Y me ayudó mucho a no casarme a la hora de escribir dramaturgia, a no casarme con ciertas fórmulas. Okay, Porque, por ejemplo, tomé una vez un curso, un taller que se llamaba Dramaturgia del Vestuario, con Cordelia Borjak. Y lo interesante de ese curso es que ella justo planteaba el diseño de vestuario como una construcción dramatúrgica. En ese entonces yo todavía no me había decidido a escribir dramaturgia, estaba todavía cerca, pero todavía no lo hacía. Y pensar el vestuario desde una dramaturgia, es decir, cómo el vestuario cuenta una historia del personaje y cómo el vestuario cuenta algo del mundo en el que estamos creando en la escena. Es decir, ¿qué dice el vestuario más allá de si se viste bonito, si le queda bien, si va con los colores, si el personaje se vestiría o no se vestiría de esa forma? ¿Qué cuenta en sí mismo, no? Y claro, un personaje entra con un traje sastre, luego ese traje sastre está manchado de sangre, luego entra con un pijama y luego entra desnudo. ¿Qué está contando la historia? Y ahí solamente con el hecho de cambiarle la ropa a un actor se cuenta algo, ¿no? Tú trazas una línea narrativa a partir de lo que lleva puesta este personaje. Eso es una. Luego, claro, si trae una falda gigante que cuando se estira, se junta y se eleva y forma parte de la escenografía, que es un bosque, porque la falda trae dibujada unos árboles en el bosque, estás usando el vestuario para construir el mundo. El vestuario, además de narrar, está describiendo un mundo. Entonces, todo eso existe y todo eso sirve, ¿no? Eso a mí, esa experiencia pues de hacer diseño de vestuario, me ayudó también a pensar que hay muchas maneras de hacer dramaturgia, no solamente la palabra. Claro, la palabra era la que a mí más me interesaba, pero la luz también sí, sí, tiene sí. una dramaturgia, ¿no? No es lo mismo un especial chiquito afocado a una radio que una luz general, que un foco colgando a la mitad de la escena bamboleándose. En fin, todo eso cuenta algo, genera atmósferas y narra, es parte, se integra a la narración y a la creación de experiencia. Entonces, como que esa visión integral me ha permitido ya como dramaturgo y sobre todo como director, la verdad, pero como dramaturgo específicamente, eh, a la hora de escribir, saber que hay cosas que se pueden contar con otros elementos, ¿no? Entonces ya uno Ya. elige, ¿sabes qué? Esta obra la estoy escribiendo solo para la palabra. Que haga el director no me importa, es pura palabra. Y he escrito obras así. Y también he escrito obras que ya sé cómo voy a montar, ¿no? Y entonces, aunque a lo mejor no Sí, aparezcan las sí, sí, acotaciones, sí. yo ya sé cómo las voy a dirigir y cómo esta escena que nadie entiende cómo se resuelve, yo ya sé cómo se resuelve porque me la imaginé desde el principio. ¿No? Entonces, bueno, esa experiencia, Sí, sí. digamos que me facilitó una visión integral de la teatralidad y de las teatralidades. Oye,
Yendo como un poquito al tiempo actual, ¿cómo es tu perspectiva de lo que es dedicarse a la dramaturgia en estos últimos y en estos tiempos actuales, ¿no? En el que ha habido una serie de cambios en las dinámicas, pues diría yo, muy rápidas, ¿no? Desde la cuestión de las publicaciones de las dramaturgias, pasando por los montajes, ¿no? Pues si no existen ciertos espacios donde presentarlos, pues si una dramaturgia no llega a escenificarse, pues no sé cómo lo percibas tú, pero a mí me da la sensación como que pues que seguro a ustedes como autores les debe dar una cosa ahí como de, ¿no? De este texto no ha logrado llegar ahí al escenario, ¿no? Entonces como, o sea, ¿cómo lo percibes hoy en día? ¿Se ha facilitado? ¿Se ha complicado? ¿Es igual? ¿Solamente han surgido nuevos elementos? ¿Cómo ves tú el hacer dramaturgia y dedicarse a la dramaturgia en estos tiempos con tantas cosas? Yo creo que se ha dificultado. Creo que además me tocó vivir un momento en el que hubo un boom de la dramaturgia eh, mexicana y se abrieron espacios de publicación, de presentación y de encuentro. Sí. Y había más premios y en general, aunque nunca fue una situación de bonanza, eh, circulaba un poco más el presupuesto público para financiar obras de arte, en el amplio sentido, ¿no? Ujú. Aunque siempre veníamos con el recorte, 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 ¿no? Yo creo que Sí. hubo una edad de oro en los 70s, 80s, donde había mucho más presupuesto allí y que se fue adelgazando, ¿no? O sea, el FONCA de pronto se volvió la manera de financiar y el FONCA nunca creció, pero la población que requería el FONCA sí creció muchísimo, ¿no? Entonces lo que al principio era para 5 locos, pero tenía que cubrir a 50, no, Claro. imposible, ¿no? Entonces ya no era Sí, sí, sí. suficiente, en fin. Y luego vino el EFI, los EFI Artes, ¿no? Primero EFI Teatro y luego los EFI Artes. Y yo siento que nos dieron en la madre a los dramaturgos mexicanos porque habría que revisar cuántas obras apoyadas por EFI son de dramaturgia mexicana. ¿No? La verdad, Oh, no claro. tengo, no tengo ese dato, Sí, pero sí, sí. yo lo que siento es que se dejó de montar mucho dramaturgia, sobre todo en ese espacio donde hay financiamiento, porque digamos, el mecanismo mismo te pide que un aportante elija obras y el aportante, pues, o el broker o quién sabe quién, o el productor, broker, aportante, digamos, esta parte que es la que ahora toma las decisiones, pues eligen obras probadas. O sea, prefieren por mucho elegir obras más o menos probadas en otros lugares del mundo, casi siempre en Europa o Estados Unidos, Ujú. para traerlas a México y hacerlas con estos presupuestos. Y es más difícil que obras de dramaturgia mexicana estén probadas, además porque buscamos la validación en Europa y en Estados Unidos. Y Sí. porque apuestan a un público. En fin, hay todo un mecanismo un poco perverso en estos modelos de financiamiento a través de EFI. No que todo sea Ujú. así, porque hay dramaturgos y dramaturgas, por ejemplo, Gabriela Ochoa o Enrique Olmos, que han logrado colarse a los EFIs con dramaturgia mexicana. Y a mí me parece muy bueno, pues porque es un mecanismo de financiamiento importante. Es una de las pocas ocasiones en las que tienes chance de cobrar lo justo. Sí, sí, sí. Sin embargo, el financiamiento de las instituciones, como el IMBA, vino a menos, ya no produce casi obras, cada vez produce menos. Ojalá que en esta nueva administración eso cambie un poquito, pero la verdad es que la tendencia fue a producir cada vez menos y cada vez en peores condiciones. Entonces, eso acaba golpeando a la dramaturgia mexicana. También se cayó la página de dramaturgia mexicana, que fue Sí, un evento triste, se perdió, y esa era una plataforma de exhibición y sí, de totalmente. visibilización, ¿no? Sí. Entonces,
yo siento que estamos en un periodo más difícil, donde las nuevas dramaturgias están encontrando más resistencia para salir. Por otro lado, también lo que yo veo es que las dramaturgias que están saliendo en realidad son dramaturgias escritas ya por directoras, directores o actores y actrices que están atreviéndose a dar ese paso de escribir sus historias, lo cual también me parece muy bueno, ¿no? Aunque muchas veces también acaba siendo, pues como falta profesionalizarse dramatúrgicamente hablando, muchas veces quedan un poquito cojas esas dramaturgias, pero a mí me parece muy bien que esté pasando porque nos retroalimentamos positivamente, ¿no? También Claro. creo que hay una tendencia hacia lo documental testimonial, y más que documental hacia el testimonio personal, ¿no? Hay un montón y cada vez más obras de testimonio personal. Yo mismo estoy ahorita por reestrenar una obra más o menos digo más o menos, pero sí, por ahí va, ¿no? Es la historia de mi familia. Entonces, Ya, pues sí. eh, entonces creo que esa es una cosa que se ha hecho tendencia dentro Ujú. de la dramaturgia más reciente. No sé cuánto dure, porque pues estas tendencias van y vienen, ¿no? Así como la narraturgia fue una tendencia de la década pasada, Sí, sí, sí. ahora tenemos dramaturgias testimoniales y documentales, por lo menos en los circuitos de teatro independiente y teatro de arte, ¿no? Sí, Creo que en los tal circuitos de cual. teatro comercial no tanto. Oye, Martín, entrando ya en la recta final de este podcast, quisiera preguntarte, pues después de tantos años trabajando en las artes escénicas, escribiendo tantas obras, trabajando en estos oficios, eh, que nos platiques como dos anécdotas, una que recuerdes muy positiva y una que recuerdes también negativa, aunque a lo mejor esta negativa luego con el tiempo se pudo haber transformado en algo pues positivo en el sentido de pues, alguna reflexión importante o hasta algún aprendizaje, algún límite que había que aprender a poner, no sé, eh, pero dos anécdotas que recuerdes en esos tonos. Ay, a ver, espérate, es que el anecdotario, dame algo más, dame alguna pista más. Sí, o sea, algo que digas, la verdad es que este momento dedicándome a esto me llenó mucho, fue muy enriquecedor, fue muy bonito, fue muy emotivo, ¿no? Y otra que digas, casi dejo de dedicarme a esto, pero bueno, al menos aprendí cosas. Aprendí cosas. Sí, finalmente ese es el gran valor de las experiencias culeras. Exacto, sí, sí. Y lo malo es cuando no aprendes nada. No, pues es que, ¿qué te queda? Eh, Que seguro hay muchas, estoy seguro, pero sí, en ambos sentidos, pero alguna que digas, esta se me viene mucho a la mente. mira, es que quisiera referir, es más, te voy a contar tres anécdotas, no dos. Ok, muy bien, andamos en promoción. Eh, nada más, la tercera incluye un poco de las dos, de lo bueno y de lo malo. Ok, ok, Diría, cosa buena, no es una anécdota concreta, pero es una cosa que me ha pasado en el tiempo y que atesoro y aprecio mucho dentro de mi gremio, dentro de mi quehacer artístico. Y me ha pasado no solo a mí, sino a mí y a Sofía Beatriz López, que es mi, mi mujer y mi socia en la compañía de teatro de Quimeras, es la otra directora artística de la compañía, digamos. Y es que desde que decidimos hacer la compañía, que eso fue por ahí de 2009, 2010, dijimos, queremos pasárnosla bien, ¿no? O sea, vamos a tratar de pasárnosla bien con esto. Eso fue una decisión que dijimos. Y siempre procuramos crear equipos de trabajo con gente, para empezar, que nos cayera bien, que fuera, que tuviera, o que sintiéramos que tiene compromiso artístico, que le importa el arte, no que nomás sí, está chambeando, ¿no? Y eso nos permitió a lo largo de nuestra historia creativa
consolidar grupos de trabajo muy bellos. O sea, en este punto hay una cantidad de personas con las que trabajamos que son nuestros amigos, que son gente talentosa y creativa, que nos aportan ideas, que revolucionan ideas, que traen ideas, y que, por ejemplo, a mí me pasa como director que yo puedo decir, señores, no tengo idea de cómo se hace esta obra, ¿qué proponemos? Y tengo la confianza y nadie va a decir, este es un pinche director chafa, sino al contrario, van a decir, podemos proponer, pues yo traigo esto, ¿no? Sí, Y saber que a pesar de todas las dificultades y toda la precariedad, podemos construir esos espacios cariñosos, afectivos y creativos. Para mí es como lo más bello que me ha pasado, una de las cosas más bellas que me ha pasado en la vida, y artísticamente una de las cosas que me gusta atesorar, ¿no? De decir, quiero cuidar a esta gente, ¿no? ya. Porque eso es parte del punto. Ser siempre bien transparentes, es decir, siempre bien claros cuánto dinero tenemos, cómo se va a repartir y cómo es que no nos va a alcanzar para nada, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. y todos lo saben y siempre nada de andar hablando en secreto de uno o del otro, ¿no? Obvio hay que ser cuidadosos porque también si somos seres sensibles, pero hay que cuidar, no herir susceptibilidades y sensibilidades, pero hay que tratar de ser lo más transparentes y si hay, repartir. Ok. ¿No? Y estar en ese. Y si no hay, pues nos tocó chingar, ¿no? Y también eso desde el principio, oigan, para esta temporada no hay nada, jalan o se pandean. No, pues no vamos y ya, no se hace. O sí, esta sí lo hacemos porque queremos. Bueno, se hace en las peores condiciones, se hace. Y ya alimentaremos la madre a las instituciones. Entonces, eso, bueno, o sea, la verdad es que sí creo que ha pasado algo bueno en mi vida dentro del teatro, es construir ese espacio. No es una anécdota concreta, es algo que se ha desarrollado, ¿no? Pero Sí, sí, sí. anécdota que casi me hace dejar el teatro. La pandemia. La Oh, pandemia, claro. pero sí, es que, por ejemplo, esta obra que estamos por presentar se llama Nombres de Combate. Es una obra que yo empecé a escribir en 2019. Ujú, Se iba a estrenar en 2020 ujú. y cayó la pandemia. Entonces, cuando habíamos hecho una lectura de mesa y nos tocó ir a aislamiento. Y teníamos apoyo del FONCA para hacerlo. Y entonces se prolongó, no podíamos estrenar, llegó el tiempo, había que presentar algo que no era, pero no teníamos la obra porque no había teatro y no Ujú. sabíamos si iba a haber o no iba a haber. Y entonces acabamos haciendo un documental de cómo íbamos ensayando la obra en esas condiciones. Ok. Y eso fue lo que entregamos al FONCA, un Sí. documental sobre cómo habíamos hecho la obra, así, pues, digo, quedó bien, pero no era nuestro proyecto. No, pues era para lo que daba ese tiempo, ¿no? Ujú. Y luego, pero claro, como decidimos hacer el documental, pero no renunciar a seguir ensayando la obra, pues al final sí teníamos la obra. Entonces, cuando se abrieron los teatros, la estrenamos, pero se abrieron los teatros y nadie quería ir al teatro. Y entonces la estrenamos y tuvimos muy poco público. Y había sido un esfuerzo de 2 años para mí, de 2 años de trabajo intenso, eh, donde además es la obra más personal y emotivamente la más comprometedora y la más desgastante, porque tuve que hacer entrevistas a familiares sobre temas delicados. Algunos decidieron, después de que me habían dado entrevista y yo había escrito ya la obra, decidieron sacar su parte y entonces tuve que reescribir la obra. Fue un proceso muy desgastante y emocionalmente muy fuerte para llegar a estrenar, y además un esfuerzo de trabajo descomunal para llegar a estrenar y que no fuera la gente y tener una temporada de teatro semivacío. Fue Ya me imagino. un descalabro brutal, ¿no? Sí, Porque sí, sí. era como si toda mi carrera, todo lo que he hecho para llegar a este punto, donde además creo que es la mejor obra que he hecho en la vida, y que no la vea la gente. Y además la obra más personal. Entonces, claro, es una obra donde si no va alguien a ver la obra es que esa persona no me quiere a mí. Bueno, ya Sí, psicoanalizando, no, ¿no? pero pues, sí, sí, pero pues es que en ese tiempo se nos movió todo,
Andábamos mal. Y entonces, tal cual, no me he repuesto. O sea, de esa sensación, aunque la obra ya tuvo otra temporada en el Museo del Chopo y en la Gruta, y ahora vamos a tener otra temporada en el Senado. O sea, y fuimos a la Muestra Nacional de Teatro, fuimos seleccionados. Es decir, no le ha ido mal desde el punto de vista de la aceptación de la obra y de la crítica, le ha ido de manera extraordinaria. O sea, han salido muy buenas críticas de la obra, pero yo no me he repuesto anímicamente de ese descalabro, ¿no? Y no he vuelto a hacer otra obra. O sea, sí, sí movió ahí, jaló varios Ajá. hilos. Y totalmente. Y y claro, en el Chopo nos fue muy bien de público, pero en la Gruta otra vez nos fue muy mal. Y ahora ya no había excusa de la pandemia. Ya. Dije, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué en un lugar sí y en otro no? O sea, no es, porque a veces tú dices, bueno, me va mal en todos lados, puedo ir pensando que la obra no está tan chida, o a lo mejor la obra está chida porque le gusta la crítica, pero no conecta con el público, y eso es una posibilidad. O sea, a veces hay Sí, obras sí, que sí. un analista puede decir, está muy bien por todos estos discursos, pero la obra no logra entusiasmar al espectador. Pero si nos va bien en unos lados, significa que más o menos ahí sí. Entonces, como que desentrañar por los qués y los porqués ha No, y sido, luego es un laberinto horrible. ajá, muy desgastante. Y claro, la primera temporada tuvimos un financiamiento del FONCA, que tampoco es que fuera muchísimo, y del Centro Cultural Helénica, porque hicimos ahí una residencia, eh, que no es mucho dinero, pero por lo menos estaba cubierto el equipo y como siempre la prioridad es el equipo. Todo el dinero se fue a pagarle a la gente que estaba trabajando y compramos muy poquitas cosas, lo hicimos con casi todo reciclado. Eh, pero ya las siguientes temporadas, en el Chopo sí nos pagaron las funciones, pero en la Gruta ya no y ahora en el Senado tampoco. Y entonces es muy frustrante tener una temporada con un equipo de actores y actrices de primerísimo nivel, dándolo todo en una obra muy compleja y pagarles una miseria porque es lo que salió de taquilla, ¿no? Y eso me frustra mucho, ¿no? O sea, me siento como muy desanimado por esa situación, en crisis existencial, emocional y financiera, por supuesto. Oye, y la La tercera anécdota mala. anécdota, Esa es la la mala. tercera, La obra, la verdad, yo creo que nos quedó muy chingona, eh, pero la situación no nos ha ayudado para nada. La otra no tiene tanto que ver con lo artístico, sino con lo político dentro del gremio. ok. Y tiene que ver con funar y ser funado, amigo. Tú hiciste un jingle por ahí que estaba muy... Próximamente en su mejor teatro. Porque fui jurado del FONCA hace unos años Sí. y pasó un episodio donde pues una de las personas que quedaron Mm, seleccionadas resulta que lo estaban acusando de cosas horribles, de violación, y como yo fui jurado, se me echaron encima a mí por ser un encubridor y apoyador de violadores. Y eso explotó en las redes sociales y no sé por qué me eligieron como chivo expiatorio, porque además, curiosamente, yo no había votado por él porque había declarado vínculo con esta persona, porque en ese momento teníamos una relación laboral. ujú. Ni siquiera de amistad Un y muy proyecto. cercana, era un asunto laboral, pero yo tenía que declarar vínculo y declaré vínculo, entonces yo no voté por esa persona, pero el pedo me lo hicieron a mí. Y ahí la parte mala es que sentí súper gacho porque pequé de inocencia, yo sabía que esta persona estaba siendo acusada, pero me habían pedido discreción al respecto porque iba a empezar un proceso legal. Entonces yo dije, bueno, pues como me Oh, pidieron discreción, me callo la boca. O sea, una, declaro vínculo. Dos, además me pidieron que fuera discreto, entonces no lo voy a decir, que está este asunto delicado. Y resulta que cuando sale el resultado, un tipejo que no fue beneficiado, que estaba participando, se ardió por no ser beneficiado,
aparte yo todavía le escribí, le dije, oye, no fuiste beneficiado, pero tu proyecto está padre, no dejes de meter, puede funcionar, está buena la idea, no te desanimes. Y me contesta, sí, pero este tipo es un violador. Le digo, bueno, sí, ya sé, pero, o sea, todo por chat, ¿no? Sí, ya sé, pero no se trata de eso, o sea, estamos hablando de otra cosa. Y le tomo un pantallazo y pone el sí, ya sé, y eso lo pone en las redes y dice, él ya sabía que es un violador y entonces me empieza a acusar de encubridor y se montan en esa acusación otras personas turbias y nefastas del gremio eh, que están buscando hacer, trepar puestos o no sé qué, hacerse una carrera, no sé qué están buscando, pero les pareció que era buena idea irse contra mí. Y entonces empezaron a difundir una carta y empezaron a circularla y entonces, claro, ya es imposible hacer una defensa racional de lo que está pasando, ¿no? Porque una vez que Sí. alguien se monta en la acusación, se sale de control por completo. Entonces, bueno, eso fue la parte mala, ¿no? Es decir, de pronto verte en medio de una vorágine de acusaciones y señalamientos que por nada, además, está muy Sí, cabrón. sí, sí. Lo bueno de esta anécdota es que un montón de gente como que salió a hacer, apoyar. Y yo me sentí muy cobijado por gente cercana que sí me conoce, no gente que no me conoce, que dijeron, no, güey, o sea, aquí estamos, mujeres, eh, amigos y conocidos, en fin, mucha gente que hizo como una especie de escudo de protección que por lo menos me hizo sentir que no estaba solo en medio de ese vapuleo que se dio y que ayudó mucho a desinflarlo también, porque varias de estas personas dijeron, no, no vamos a participar en esto. Ujú. Sin embargo, son personas que son casi activistas del feminismo y de Ni Una Más y todas estas cosas. Entonces, esa parte como que me ayudó mucho a sobrepasar el momento crítico, digamos, ¿no? Oye, qué Eh, importante el transparentar estos procesos, ¿no? Porque justo, o sea, pienso que todo esto se genera al momento en el que te piden esta discreción, eh, pero en realidad si se hubiera transparentizado esos procesos, ese proceso, al menos eso que pues estaba claramente orientado a ser complicado, ¿no? Y controversial inevitablemente, seguro hubiera generado una dinámica distinta, ¿no? Pero bueno, también entiendo que las personas y las instancias van decidiendo lo que en ese momento consideran que es lo mejor, aunque ya visto a la distancia tal vez no fue lo mejor, ¿no? Pero pues es la vida se juega en vivo, no tienes la posibilidad de avanzar para ver si va a ser la mejor decisión o no. Y sí, con el tema tan fuerte, pues se creció mucho, ¿no? sí, y digo, yo entiendo, por ejemplo, que me pidieran discreción tenía toda la lógica porque estando en la situación justo de un proceso legal, lo que menos tenía que pasar es que eso se hiciera público en redes sociales, por ejemplo, Pues, ¿no? O sea, fíjate, pues, sí, sí, y sí, una persona que supuestamente quería apoyar a la chica, yo no sé qué pasó porque no estoy cercano al caso, es decir, no sé ella en qué etapa de su caso avanzó o no avanzó, es más, no sé si desistió del caso después de eso, que este estúpido hizo público cuando se suponía que teníamos que tener discreción y este abanderado de las buenas causas, en realidad lo único que quería era sobarse el ego abanderando una causa y al mismo tiempo denostando a alguien que no lo había favorecido en su proyecto de joven creador del punk, ¿no? Entonces, todo pues eso me mal, parece todo como mal. el epítome de la mezquindad absoluta de una pobre persona que es un nefasto, ¿no? Entonces, porque haciendo esta cosa acaba chingando a un montón de gente solo por ego. O sea, es así el peor escenario del artista. Entonces,
justo eso es lo que no quiero en mi vida. No. Y gracias a la providencia y a mis buenas acciones del pasado, hubo mucha gente que hizo un círculo de protección alrededor de eso y no prosperó. Oye, Martín, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por compartirnos tantas cosas, por en un ratito sintetizar pues mucho de lo que has hecho, y que justo como es el objetivo de este podcast, pues el marcar también estas cuestiones como esto último con lo que estamos cerrando, de cómo las cosas que vamos viviendo, hasta las buenas y las que se consideran negativas o las que sí son totalmente negativas, pues nos van ahí atravesando como personas, ¿no? Y cómo, pues también, a veces hasta como ya compartiste el querer dejar estos lugares, ¿no? Aunque uno los ame mucho. Entonces te agradezco mucho el que nos compartas, estas experiencias, estas anécdotas, estas vivencias. Y pues nada, me ha gustado mucho platicar contigo. Pues muchas gracias por la invitación, fue un placer, un gusto charlar acá. Así que seguimos, gracias Alan, qué buen programa. Oye, la gente que quiera contactar contigo, que quiera algo para una dramaturgia, para alguna asesoría, simplemente porque empatizó con ciertos temas, ¿dónde y cómo te puede contactar? Pues de entrada a mi correo, martinlopezbrie@gmail.com. Lo checo todos los días, bueno, casi todos los días. O por el Instagram, ahí también estoy como Martín López Brie, o en Facebook también Martín López Brie. Me encuentran, me hallan, más o menos fácil. Muy bien. Pues muchas gracias nuevamente, estimado Martín. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon o vieron. Recuerden que pueden consultar la cartelera de los distintos estados de México en voyalteatro.com y nos encontramos en un siguiente episodio. Chao.